todas las otras barcas alrededor también se hubieran hundido. Pero como Jesús estaba en el bote de los discípulos, Él reprendió el viento y el viento se calmó. Entonces las otras barcas también estaban seguras. 아브라함에게 말씀하셨던 복의 근원이 되는 삶을 우리에게 알려주고 Y esto es la vida que es fuente de bendición, como habla en Génesis, que es la bendición de Abraham, que seremos bendición. La bendición de un cristiano no es solamente recibir una bendición para ellos mismos o solos. Cuando recibimos bendición, la tenemos que dar a otros. Tenemos que ser bendición para otras personas, regar nuestra bendición a otras personas. Esa es la bendición de los cristianos, es la bendición de la que habla la Biblia, en otras palabras. Esa es la vida de convertirnos en fuente de bendición. Nos convertimos en fuente de bendición. O sea que no solamente yo recibo bendición, sino que todos los que están a mi alrededor también reciben bendición. Esa es la bendición de la Biblia. La persona más representativa que vivió esta clase de vida fue José, que vivió una vida repartiendo bendición. En Génesis 39:5, en Génesis 39:5, dice, y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Jehová bendijo la casa del egipcio por José. Y por José esta casa fue bendecida. Esta es una persona que representa lo que es ser fuente de bendición. O sea que la casa de Potifar, que era el dueño de la casa, fue bendecida a causa de José. Esta es la vida de ser fuente de bendición. Ahí lo vimos en Génesis 39:5. Hay un dicho en Corea que dice, si una casa florece porque una buena nuera llega a la casa, decimos, oh, esa nuera es fuente de bendición. Mira a la persona que está a su lado y dígale, usted es fuente de bendición. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres fuente de bendición. No solamente nosotros recibir la bendición, sino que tenemos que regar la bendición a otras personas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando evangelizamos, cuando salimos a los viajes misioneros. Esto es llevar la bendición a otras personas. Tenemos que ir a las personas a nuestro alrededor y llevar la palabra y bendecirlos. Esa es la forma. Eso es la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Desean ustedes llegar al puerto de sus deseos? Entonces oro que ustedes lleven a Jesús en su corazón y vivan sus vidas. Y no es solamente confesarlo con sus palabras, no es suficiente confesarlo con las palabras. Si Él verdaderamente es el piloto de su vida, entonces en todos los aspectos de su vida Él tiene que reinar. Y para poder hacerlo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. El que coloca a Jesucristo como piloto de su vida, cualquier viento, cualquier tormenta llegue, van a poder llegar seguros. Salmo 16:8 dice, siempre mantengo al Señor a mi diestra y no seré conmovido. Siempre tengo al Señor a mi diestra y no seré movido. Si vivimos una vida teniendo a Jesucristo a nuestro lado, nunca vamos a ser movidos. Si miramos a Isaías 43:2, dice, cuando pase por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Por eso los discípulos de Jesús van a haber momentos en que vamos a enfrentar tormentas, vamos a enfrentar vientos, fuegos, pero como Jesús está con nosotros, ni esa agua ni ese fuego nos va a hacer daño. Esa tormenta no nos va a hacer daño ni vamos a ser quemados por el fuego. Por eso, si ustedes desean llegar al puerto de sus deseos, oro que Jesús esté en el centro de su corazón. Oro que Él sea el piloto de su vida. Oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Entonces, para nosotros llegar al puerto de nuestros deseos, tenemos que dejar primero el pasado. Segundo, tenemos que colocar a Jesús como el piloto de nuestro bote. Y tercero,
En medio de la tribulación, tenemos que buscar a Dios en oración. En medio de la tribulación, tenemos que buscar a Dios en oración. En este año 2018 van a haber momentos de tribulación, van a haber dificultades que van a llegar a nosotros. Sin embargo, cuando vengan las dificultades a nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que aprender de los discípulos, tenemos que pedir a Dios en oración, tenemos que pedir a Dios en oración. Cuando venga la tribulación a nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es pedir a Dios en oración. Marcos 4:37 en adelante. Vemos que mientras que los discípulos cruzaban el mar de Galilea, encontraron una gran tempestad y viento. Y aquí dice que las olas, estos vientos, y echaban a las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y el gran viento, tempestad, aquí en hebreo es megalo y significa megatón. Gran tempestad, o sea, en la nueva versión internacional se traduce como una ola que estaba que los tapaba. Era una ola que los tapaba. Eran olas grandiosas. Eran olas que ningún hombre podía controlar. Las olas que se levantaron en aquella tormenta. Y los discípulos, cuando tuvieron que enfrentar estas olas y este viento, tuvieron miedo. Cuando la gente tiene que enfrentar estas tribulaciones, ¿por qué tienen miedo? Tienen miedo porque no tienen fe. Les da miedo porque no tienen fe. Y esta es la palabra que Dios les dijo a los discípulos. Después de que Jesús calmó la tempestad, Él les dijo lo siguiente en el verso 40, dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La razón más importante por la cual los discípulos no tenían miedo era porque no tenían fe. Pero la gente que tiene fe, cuando vienen las tribulaciones a sus vidas, no tienen miedo, no tienen temor. Jesús, en esta situación, Él no tuvo miedo. Jesús no tuvo miedo. No solamente no tuvo miedo, sino que Él estaba dormido. En medio de toda esa tormenta, Él estaba dormido. Vamos al verso 38. Marcos 4:38. Del 37, perdón. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la ya se anegaba. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. En medio de esta tormenta, en medio del mar, de una tormenta grandiosa, una tempestad grandiosa que rompía la barca, el bote ya se estaba empezando a hundir, ya estaba entrando el agua a la barca, y en medio de todo eso Jesús estaba dormido. La primera razón por la cual los discípulos tenían miedo era porque no tenían fe. Segundo, ¿por qué tenían miedo? Porque se les olvidó la verdad más importante. ¿Qué se les olvidó? Tenían tanto miedo que se les olvidó que Jesucristo estaba en el bote. Se les olvidó que Jesucristo estaba en el bote. Y en medio de esta situación, que el bote se estaba hundiendo, olvidaron que Jesús estaba allí. Pero finalmente se acordaron, y vamos al verso 38. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuál es esta confesión que están haciendo los discípulos acá? Esta es la confesión diciendo: somos débiles. Ellos estaban confesando que eran débiles, que ellos no podían hacer nada sin Dios. Entonces, Señor, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer nada. Por favor, ocúpate de ese problema, sálvanos. ¿Qué clase de personas eran los discípulos? Los discípulos
eran pescadores, estaban muy familiarizados con el mar, pero a medida que pasaba el tiempo, la situación se puso peor, se empeoraba la situación. Y al final no tuvieron nada, no sabían más qué hacer y fueron al Señor. Y esto es irónico porque Jesús no era pescador, ellos eran pescadores, ellos estaban acostumbrados a estos vientos, a estas tempestades, pero Jesús no era pescador, él no tenía ninguna experiencia. Sin embargo, los pescadores que eran pescadores, los discípulos que eran pescadores, fueron a Jesús. Lo que podemos aprender aquí es, ¿está usted en medio de una prueba, de una tribulación, de una tormenta? Con su salud, con sus finanzas, con la gente. ¿Qué debemos hacer? En medio de esta tribulación, debemos tomar este problema e ir a Dios y pedirle a Dios ayuda. Pedirle con sinceridad a Dios por ayuda. Y si podemos despertar a Jesús y pedirle ayuda, creo que los problemas se resolverán. Creo que ustedes van a experimentar el gran milagro en el cual los vientos y las olas de su vida se van a calmar. Hubo un muchacho que vivía en una villa, en un pueblo, y se cayó un árbol grandioso y bloqueó la vía. Y aquel muchacho trató de mover el árbol, pero el árbol era tan grande que él no lo podía mover para que la carretera quedara libre. Y mientras que él estaba tratando de quitar el árbol, el papá del muchacho vino y le dijo, mijo, ¿has tratado todo? Y el muchacho le dijo, sí, padre, he tratado todo lo que he podido, pero ese árbol es muy grande, no lo puedo mover. Y el padre una vez más le dijo, hay algo que no has tratado, hay algo que no has hecho, hay algo que te falta, hay algo que tienes que hacer que no has hecho. ¿Sabes qué es? Y el muchacho le dijo, no sé, padre. El padre le preguntó una vez más. Le dijo, no le pediste a tu padre que te ayudara, no le pediste a tu padre que te ayudara. Cuando las tribulaciones llegan a nuestras vidas, a lo mejor ya lo hemos hecho todo, pero si no hemos orado y no le hemos pedido al Padre que nos ayude con este problema, entonces no hemos hecho todo. No hemos hecho lo más importante. Entonces lo importante es no tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino rendirnos y pedirle a Dios que nos ayude, así como los discípulos. Y para concluir en este momento, en el año 2018, en este año, mientras pasa este año, no solamente nos espera un mar calmado, sino que también van a haber vientos y tormentas, así como lo sucedió a los discípulos. Y los problemas van a llegar, van a aparecer, y los vientos y la lluvia. Pero ¿qué tenemos que hacer en estas situaciones? No tratemos de resolverlo con nuestras propias fuerzas, sino que oremos y pidémosle a Dios por ayuda. Vamos a Salmos 107. Salmos 107, donde leímos primero. Versículo 28, Salmos 107, 28. 25 al 28. Salmos 107, 25 al 28. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el alma. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia. Salmos 107, 28. Cuando las tempestades llegaron a ellos, estaban a punto de morir. Pero, ¿qué hicieron los discípulos? Clamaron a Jehová en su angustia, en oración. ¿Y qué sucedió después de clamar al Señor? El Señor los sacó de su angustia y calmó la mar y los vientos. Entonces Él los guió después de eso a su cielo deseado. Cuando ellos pidieron ayuda a Dios, el Señor intervino directamente en la situación y reprendió al viento y a los mares. Y finalmente pudieron llegar
a ese cielo deseado. 인생의 바람이 불어올 때 여러분 인생의 거대한 광풍이 Cuando las tribulaciones de la vida lleguen a nosotros, cuando las tormentas de la vida lleguen a nosotros, lo más importante que podemos hacer es orar. 기도하지 말고 엎드리시기를 No trate de resolver los problemas con su fuerza, sino que despierte al Señor, despiértelo y pídale ayuda en oración. Y si usted hace esto, creo que esos vientos se calmarán, esas tormentas se calmarán. 풍랑이 지나간 후에 이렇게 Y después de que las tormentas se calman, vamos a poder hacer la siguiente confesión. 나를 연단시키고 훈련시키는 La tormenta fue una bendición de Dios. La tormenta fue el amor de Dios para entrenarme. Y a través de la tormenta de la vida, yo aprendí a orar a Dios, aprendí a depender de Dios. Pude cruzar ese mar y finalmente llegar a ese puerto que yo deseaba en ese año 2018. Oro que esta sea nuestra confesión al final de ese año 2018 en el nombre del Señor. Vamos a orar. 살아계신 주님 감사합니다. Padre Dios, te damos muchas gracias. 수원의 항구에 도착하기를 Este año deseamos cruzar este mar y llegar a nuestro destino. Y para poderlo hacer, permítenos olvidar nuestro pasado, toda la desobediencia, 그리고 todos los fracasos y hasta nuestros triunfos del pasado. Y mientras llegamos a este año 2018, Señor, ayúdanos a colocar al Señor en el centro de nuestras vidas. 중간에 거대한 풍랑을 만났을 때 Y mientras estamos pasando por nuestra vida, Señor, cuando lleguen los vientos y las tormentas, ayúdanos a buscar, permítanos a buscar al Señor y permítenos cruzar ese mar 한 사람도 나보자고 y llegar a nuestro cielo deseado en el año 2018. 함께하여 주실 것을 믿사오고 Creemos que tú estarás con nosotros y oramos todo en el nombre de Jesús. 기도드리옵나이다. Con acción de gracias. Amén. 자, 우리 찬송가 464장, 새 찬송가 406장, 406장. 내 영혼 편히 쉴 곳과 풍랑이 어도 안전한 포구 폭풍까지도 다스리시는 주의 영원한 바르지해 주의 영원하신 발 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음을 주의 발을 의지함이라 세상 친구들 나를 버려도 예수를 함께 동행함으로 주의 은혜가 충만하리니 주의 영원한 바르지해 주의 영원하신 발 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 발을 의지함이라 나의 믿음이 연약해져도 미리 예비한 힘을 주시며 위태한 때도 안보하시는 주의 영원한 발 의지해 주의 영원하신 발 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음을 주의 발을 의지함이라 능치 못한 것 주께 없으니 나의 일생을 주께 맡기면 나의 모든 짐 대신 지시는 주의 영원한 발 의지해 주의 영원하신 발 함께하사 항상 나를 붙드시
우리 한 장로님 기도하시고 준비하신 예물 주님 앞에 드리고 하겠습니다. Padre, te damos muchas gracias para poder llegar a ese cielo deseado. Van a haber problemas, tribulaciones que nos van a estar esperando, pero así como el apóstol Pablo, deseamos estar listos. Y deseamos tener la sabiduría y la fuerza. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, permítenos solamente mirar al Señor. Y creemos que vamos a llegar finalmente a ese cielo deseado. Por favor, danos, Señor, una fe completa, que aunque a momentos caigamos, Señor, permítenos tener ese fundamento de estar fuertes y mirar hacia nuestro destino. Ahora queremos darte nuestra ofrenda, te damos nuestro corazón y que todas las manos sean bendecidas por el Señor. Oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. 믿음과 정성으로 드린 예물 하나님께서 연락하신 줄 믿습니다. Creo que el Señor ha recibido
la ofrenda que ustedes dieron con sus corazones. 강해가 있습니다. 한 번도 빠짐없이 Después del almuerzo tendremos estudio bíblico y será el 10º libro. 찬양 성부 성자 성령 삼위 일체 Be glorious, and shall be evermore, and shall be evermore. 이제는 En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios, el trabajo y la inspiración y la llenura del Espíritu Santo, desde que en el año 2018, así como cruzamos las tormentas de la vida y el deseo para entrar al destino, el deseo de llegar al cielo, sobre la congregación, sobre todos los que escuchan el internet, sobre sus negocios, sus cabezas, esta iglesia está por siempre y para siempre. Amén. 자, 식사를 위해서 우리 한 장로님 기도하시고 친교하도록 하겠습니다. Padre, te damos muchas gracias. Has permitido que nuestras almas estén junto a la lámpara. Te damos gracias por este año 2018. Te pido que nos dé solamente victorias y que el Señor escuche nuestras oraciones, responda a nuestras oraciones, y en este momento que esta comida sea saludable a nuestro cuerpo y que podamos recuperar nuestros cuerpos.